a un grupo de peces que son los que están representados por el círculo menor o por el perímetro menor, que se llamaban en un tiempo los shipiristios. Los shipiristios, y si incluimos ahora los elacantiformes, formaban el gran grupo de los crossopterigios. Pero eso es historia pasada. Ahora, la moderna sistemática filogenética o clarismo ha desterrado esos nombres porque los considera taxones parafiléticos entre sí. Bien, volviendo a la historia de quién origina a los tetrápodos, hoy en día hay un consenso general, aprovechémoslo bien porque es casi uno de los pocos consensos generales que hay en esta historia, en que los peces sarcopterigios originaron a los primeros tetrápodos y a los anfibios por extensión. Ahora empiezan de nuevo las controversias, pero ¿de cuál tipo de peces sarcopterigios se originaron los anfibios? Bueno, hay muchos que sostienen la teoría que ese origen viene dado por los peces pulmonares. En cambio, otros dicen que no, que vienen de esos peces shipiristios que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Y cuál tiene razón? Ambas teorías tienen sus defensores aún hoy en día, pero son mayoría las que defienden un origen a través de los shipiristios. Vamos a seguir eso, pero como podría, es una cosa de elección. Los peces incluso ahora, lo que defienden, aquellos que defienden el origen a partir de los shipiristios, dicen que los peces, están atacando, ¿no?, a la otra posición, dicen que los peces pulmonados son peces muy especializados, los actuales. Pero los que había en el Devónico eran escasamente menos especializados, o sea que eran prácticamente lo mismo. O sea, dicho en otras palabras, han variado muy poco desde el Devónico hasta nuestros días. ¿Y eso qué quería decir? Eso, según los que defienden la teoría del origen a partir de los shipiristios, dicen que eso hace que los peces pulmonados no cumplan con ese requisito de primitivismo que tiene que tener una especie o un grupo o un taxón que origine un linaje. Así que por el momento parecen tener más consenso los que defienden el origen de los tetrápodos a partir de los shipiristios. Muy bien. Ahora, si había que conquistar la Tierra con una aleta llena de yardos, rígida, como la que tiene la mayoría de los peces actuales, eso no iba a ser muy útil. En cambio, una aleta robusta, alargada, muscular, sí podía permitir ese paso físico del agua a la tierra. Y las aletas de los peces sarcopterigios no solamente eran carnosas, eran largas. Y eran largas porque adentro tenían piezas óseas axiales que conformaban un brazo de palanca mucho más largo y preanunciaban ya, en cierta forma, lo que iba a ser el miembro de los tetrápodos, es decir, preanunciaban ya una pata caminadora. Ahora bien, si tenían una estructura ósea tan fuerte, eso se condecía con una masa muscular muy considerable, muy importante, y eran en efecto aletas muy musculadas, de ahí que eran carnosas, de ahí el nombre de aletas carnosas. De todas formas, estos apéndices, si bien sirven para la conquista de la Tierra, no servían, por ejemplo, no eran capaces de levantar al animal del suelo
despegarlo del suelo, de manera que el desplazamiento de estos primeros animales sobre la tierra debe haber sido más o menos penoso, clavando la punta de la aleta o adelantando, apoyando la punta de la aleta y haciendo que ésta trabajara como un bastón o como una garrocha sobre la cual pivotear el peso del cuerpo y avanzar así en un movimiento más o menos ondulante, como si los animales nadaran sobre la tierra. La próxima, por favor. Bien, siguiendo con esta historia, la primera pregunta que quizás se nos podría ocurrir es que, está bien, pero ¿de qué tipo de ambiente acuático provienen los tetrápodos? ¿Provienen del agua dulce, como vemos a la izquierda, o provienen de ambientes marinos? Hoy casi todos están de acuerdo, es que los primeros anfibios, primeros tetrápodos, provienen del ambiente de agua dulce. Y a favor de esto habla la estructura y la fisiología del riñón de los tetrápodos, que es casi idéntica a la que están presentes ya en estas pequeñas formas del devónico. Incluso un investigador como Carbon dice que esa estructura del riñón de estos animales era ya una preadaptación a su conquista de la tierra. Eso por un lado. Pero por el otro lado hay un argumento que es bastante contundente desde un punto de vista paleontológico, y es que todos los fósiles encontrados de estos animales lo han sido en sedimentos fluviales, es decir, en sedimentos de agua dulce. Pero, argumentan algunos, se han encontrado anfibios en sedimento de agua salada, la próxima. Eso es cierto, sí, pero se trataban de animales muy evolucionados ya, muy cambiados. ¿Por qué? Por el detalle de que se encontraron mucho más tarde, directamente en el Triásico, y entonces quedan fuera de la discusión de que si ellos fueron los antecesores de los tetrápodos. Desde luego que no. La próxima, por favor. Otra pregunta que nos podemos hacer, y bueno, si estaban también en el agua, ¿y por qué abandonan el agua para conquistar la tierra? Hay varias hipótesis también aquí, hay controversia. Una primera hipótesis dice que estos animales vivían en ambientes que tenían sequías periódicas. Y bueno, esto parece haber sido bastante común en el Devónico. Entonces ellos salían de una charca que se estaba secando para ir a buscar otra donde seguir su sitio de vida. En ese camino respiraban aire atmosférico porque tenían pulmones y lo hacían de una forma cada vez más eficiente. O sea que paradojalmente salían, abandonaban una charca, pero para ir en busca de agua o de mejor calidad de vida en un agua más grande. Esta teoría también tiene detractores, quienes dicen que en realidad, dadas los apéndices, los órganos, las aletas pelvianas y pectorales modificadas como órganos locomotores ahora, no eran tan buenos como para que estos animales se desplazaran mucho, tampoco como para que tuvieran demasiado tiempo caminando, entre comillas. Según los detractores de esta teoría, dicen que este grupo podría haber elegido otra solución evolutiva, como por ejemplo estivar, como hacen los peces pulmonares. Otra teoría dice que abandonan el agua simplemente porque los corrían los grandes predadores acuáticos que había en aquel entonces. Incluso se sabe que había tiburones de agua dulce de unos 3 metros de largo. Entonces, quienes sufrían más esta presión por la predación eran los jóvenes sarcopterígeos que se veían obligados a huir a las orillas de los ambientes acuáticos y permanecer allí o vivir en ese entorno, y progresivamente se iban adentrando más en tierra firme para huir de los ataques de los predadores.